es la energía por unidad de tiempo. Sus unidades son Joule sobre segundo, que nos da el vatio, que es la potencia eléctrica. ¿Qué cosa es la potencia eléctrica? Es un flujo de energía. Es la rapidez con que se está desplazando, se está transmitiendo la energía, la rapidez. ¿Usted recuerda en física lo que es rapidez? Espacio por unidad de tiempo, ¿qué cosa es? La rapidez. La velocidad, pues, ¿no? La rapidez, claro, la velocidad. Esta es una velocidad con que se está transmitiendo la energía. Ok. La corriente es carga por unidad de tiempo. Estas son las variaciones por la derivada, ¿no? La corriente es carga por unidad de tiempo. Carga, coulomb, tiempo segundo, la corriente, amperio. El voltaje es la energía. Ojo, el voltaje está relacionado con la energía. Es la energía que necesita esta carga, ¿no?, que está aquí abajo, para desplazarse de un punto a otro punto, ¿no? No, disculpen, ya. Entonces, el voltaje es la energía que necesita esta carga. La carga está relacionada con la corriente, ¿no? Entonces, la energía es, el voltaje es la energía que requiere, que necesita esta carga, ¿no? O sea, corriente, carga por unidad de tiempo, ¿no? Este flujo de carga, para desplazarse de un punto a otro punto, en oposición al campo eléctrico. Ya. Entonces, cuando la corriente va de más a menos, vamos a decir que este elemento está almacenando energía. Ya. Y cuando la corriente vaya de menos a más, ¿no? Acá tiene voltaje, vamos a decir que este elemento está dando o está generando potencia. Ya. A ver, señorita, ¿lo repito o ya puede usted hacer un resumen? ¿Puede repetir, por favor, la última parte? Ya. La corriente carga por unidad de tiempo. El voltaje se mide entre dos puntos. El voltaje, ¿no?, medido entre estos dos puntos, es la energía que necesita esta carga, ¿no?, para desplazarse de un punto a otro punto en oposición al campo eléctrico. Ese es el voltaje, ¿no? Energía por unidad de carga, Joule por coulomb, voltios. ¿Ok? Ya. Entonces, multiplicando aquí voltaje por corriente, el voltaje es energía por unidad de carga. La corriente es carga por unidad de tiempo. Carga con carga se elimina y queda energía por unidad de tiempo. O sea, energía por unidad de tiempo es potencia. Acá arriba lo vemos, es potencia. O sea, la potencia eléctrica o el flujo de energía eléctrica es voltaje por corriente. ¿Ya? Eso en sistemas trifásicos vamos a ver que es raíz de 3 por voltaje por corriente. Pero en esencia, siempre, en circuitos electrónicos, lo que fuera, el flujo de energía es voltaje por tiempo. Entonces, voltios por amperios es vatios, potencia. Ya, acá tenemos que identificar a dos tipos de elementos. Cuando la corriente va de menos a más, vamos a suponer que sean baterías, los dos. Vamos a suponer que sean baterías así como esta, los dos. Ya. Si la corriente va de menos a más, decimos que esta batería está generando potencia, está suministrando energía a todo el circuito eléctrico del carro. ¿Cuándo? Cuando la corriente va de menos a más. ¿Ok? Cuando la batería se descarga, ¿no? Entonces vemos ahí el chofer está parado, no arranca el carro, pues, ¿no? O lo ha forzado, ¿no? Constantemente ha estado
arrancando, 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 y se descargó la batería. Ya no responde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recargar a la batería. Entonces, con un cargador de batería. Entonces, ¿qué hace el cargador de batería? Le inyecta corriente, ingresa corriente. Cuando la batería está bien, da corriente, sale corriente de la batería. Pero cuando está descargado, hay que inyectarle corriente a la batería, ¿no? A través de un cargador de batería. Entonces está entrando corriente a la batería. Esa situación es esta. Cuando la corriente va de más a menos, decimos, si es batería, decimos que este elemento está absorbiendo potencia. ¿Ya? La batería está absorbiendo potencia. A ver, señorita, dígalo. Ya. Repito otra vez. No, profesor, ya puedo dar el Ya, resumen. a ver, repito, pues, tenga la bondad. Sí, sí. En la intensidad de corriente se halla como carga por unidad de tiempo. Tenemos el voltaje, se halla como energía, es la energía que necesita la carga para desplazarse de un punto a otro en oposición al campo eléctrico. Y si multiplicamos esos dos valores, voltaje por intensidad de corriente, nos da la potencia en vatios. De ahí, si tomamos como ejemplo una batería y la corriente se desplaza del negativo al positivo, la batería estaría suministrando energía. Pero si la corriente va del positivo al negativo, está absorbiendo potencia. Ya, muy bien. Ya, eso es la batería, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, no se vaya, por favor, no se vaya. Ya. ¿Qué dice la ley de Ohm, señorita? Aplicada a una resistencia. Ya su compañero ya lo dijo también, ¿recuerda? Sí, la ley de Ohm dice que... Acá está. Vamos a suponer que esto sea una resistencia. Ya. Cuando la corriente circula a través de una resistencia, o cuando la corriente circula por una resistencia, ¿qué efecto produce? Dos efectos, la caída del voltaje y la disipación de energía en forma de calor. Ya. Caída de voltaje es corriente, cuando la corriente va a la derecha, el signo tiene que ser más menos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Si usted encuentra menos acá y más acá, ¿qué diría? Cuando la corriente pasa por una resistencia, aumenta el voltaje. Físicamente eso no existe, pues. Es como si usted suelta una piedra y la piedra se va a la nube, flotando. ¿Eso es posible? No, profesor. No, pues va contra la ley de la gravedad. Eso no, es imposible. Igualito acá, cuando la corriente positiva, ¿no?, pasa por una resistencia, siempre el signo tiene que ser más, menos. ¿De acuerdo? Sí. Ya. No puede ser así como esto, ¿eh? Este no es una resistencia. Esta sí puede ser una resistencia. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ok, entonces cuando la corriente va de más a menos, si es una batería, la batería está, como dice acá, absorbiendo potencia. Pero si es una resistencia, entonces la corriente, ¿no?, produce caída de voltaje y disipación de energía. ¿De acuerdo? Sí. Si es una resistencia. ¿Este puede ser una resistencia? No. No, porque la corriente hace aumentar el voltaje de menos a más. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, ya. A ver usted mismo. A ver, haga balance de corrientes en este nodo. ¿Cuánto entra de corriente? Está ingresando 3 amperios y saliendo 2 amperios. Ya, por esta rama, ¿cuánto de corriente circula? Debería ser 1 amperio que sale. ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ya.
Por acá, a la derecha, 1 amperio. Haga balance de corrientes acá. Está ingresando 1 amperio y 0 amperios de abajo está ingresando también. No, pues haga balance. Acá entra, muy bien, entra 1 amperio. ¿Acá cuánto entra? Menos 1 amperio. ¿Cuánto entró en total? 0 amperios. ¿Cuánto tiene que salir? 0 amperios también. Bueno, como el 0 no tiene sentido, ¿no? Ahí lo tiene, 0. Ya, haga balance de corriente aquí. Está saliendo menos 1 amperio y está ingresando menos 3 amperios. Ya, aquí, ¿por cuánto circula por acá? Debería salir menos 2 amperios. Ya, menos 2 amperios para arriba. Sí, hacia arriba. Ya. Y se encuentra con este 2 amperios que va hacia arriba. ¿Está bien? ¿Son iguales? No. A ver, invierta esto, haga que vaya hacia abajo. Ya, menos 2 amperios. Ajá, entonces coincide con el otro, pues. Menos 2 amperios. Sí, profesor. O estos menos 2 amperios que va hacia la izquierda, haga que vaya a la derecha. Entonces, ¿cuánto valdría si va a la derecha los menos 2 amperios? 2 amperios. Ahí está, pues, esto va a la derecha 2 amperios. O sea, siempre busque un nodo. Entra 2 amperios y sale 2 amperios. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ok, a ver, haga balance de voltaje acá. Aquí hay 1, 2, 3. ¿No? El elemento es 5, el 6 y el 4. A ver, usted quiere calcular este voltaje de 5 voltios. Ya. ¿Qué hace? Parte del signo más. Positivo, sí. Ya, después toca el primer signo. ¿Qué valor tiene? Menos 3 voltios. Ya, menos 3 voltios. Perdón. Ya, menos 3 voltios. Después toca el primer signo. Menos por menos 8 voltios, que serían 8 voltios. Ya, sume. Serían 5 voltios, porque es 8 voltios menos 3. Ahí está, pues. 5 voltios. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Ya. Ok, gracias, le agradezco. Ya. Entonces, primera y segunda ley de Kirchhoff, potencia. Bueno, eso mismo que está arriba, voltaje por corriente es potencia. Lo vamos a ver con tanto, la potencia es vatios, ¿no? Entonces, este es un batímetro analógico, tiene aguja, ¿no? 100 kilovatios, 200 kilovatios. O sea, 100.000 vatios, 200.000 vatios, 300.000 vatios. Este es un instrumento, Fluke, es un buen instrumento. Le sugiero que ingrese a Fluke y ahí vea todos los aparatitos, todos, ¿ah? Este es Fluke también, ¿no? Acá está Fluke. Todos estos aparatos son Flukes. La marca Fluke, la comercial. Este es un motor de corriente continua. Entonces, el motorcito de corriente continua tiene polaridad, más, menos. Entonces, aquí hay 2 baterías que están conectadas en serie, ¿no? De menos a más sube 12 voltios. Aquí hay un puentecito, ¿no? Esta es una batería, esta es la otra batería, está conectada en serie. Menos, más, menos, más. Entonces, de menos a más sube 12 voltios y de menos a más sube 12 voltios. Acá hay 24 voltios, ¿no? Ahí está 24 voltios. Más aquí y menos acá, 24 voltios. Entonces se le está aplicando 24 voltios al motor. Entonces cuando coincide más con más y menos con menos, el eje del motorcito está girando así. Vamos a suponer que sea antihorario. Ahora usted cambia la polaridad. En lugar de poner más con más, este más lo va a poner al menos. Y este menos
lo va a poner al más. Entonces, cuando usted cambia polaridad, entonces gira en sentido contrario, ¿no? Gira en sentido contrario. Bueno, el instrumento, como potencia, ¿no? Potencia es voltaje por corriente, ¿no? Acá está. La potencia P es voltaje por corriente. La potencia. El instrumento que mide la potencia se llama batímetro, ¿no? Acá tiene batímetro. Entonces, el batímetro mide corriente continua, potencia en corriente continua, potencia en corriente alterna. Pero el batímetro es voltaje por corriente. Entonces, tiene dos bobinas, ¿no? Acá, esto que está aquí, mire, viene la corriente, circula de esta manera. Entonces, esta es la bobina amperimétrica, la corriente. Y este de acá, ¿no? Este está en paralelo, de la línea de arriba con la línea de abajo, ¿no? Este es voltaje. Entonces, la corriente por el voltaje da la potencia, ¿no? Este es el batímetro, esto que está aquí. Ya. A ver. ¿17? Ya no, 23. Señorita Orozco, ¿sigue usted? Sí, profesor. Ya. El flujo de energía es la variación de energía con respecto al tiempo. A ver, despeje energía integrando. Sería potencia por diferencial del tiempo. Despeje la energía aquí integrando. Integral de la potencia por diferencial de tiempo. La integral, pues diga, ¿no? Sí, la integral de la potencia por diferencial de tiempo. ¿Qué sería? La energía. La energía. Ya, ok. Ahí lo tiene. La energía es la integral de la potencia por el tiempo. ¿Cuál es la unidad de la potencia? El vatio. ¿Y el tiempo? Segundo. Ya. Pero el tiempo no lo ponga en segundos, póngalo en hora. ¿Cómo sería? Vatio por hora. Por hora. Ya, ¿eso qué es? Unidad de la energía. Ya, pero en su casa consumen en el orden de los miles. O sea, en el orden de los K. K es 1000. Entonces la energía sería kilowatt hora, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Esta unidad de medida es lo que hay en el medidor de su casa, a la entrada. ¿Ha visto usted? O también en el recibo, ¿no?, de consumo viene esta unidad. ¿Qué cosa es kilowatt hora? La energía. Ya, en este caso la energía que usted consume, ¿no? Así es, profesor. Pero esa energía la producen las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas. Entonces, si la energía sale de la central para repartir a todo Lima, entonces esa es la energía producida, ¿verdad? Sí, profesor. Y la que usted consume en su casa es la energía consumida. Sí. Ya, ok, entonces puede ser vatios hora, kilowatt hora, megawatt hora, eso es energía. En el Sistema Internacional de Unidades es Joule, son equivalentes. Ahora la energía, cuando hablemos de energía, usted cuando integra, dice de un tiempo 1 a un tiempo 2. Dígame, ¿a usted
el consumo de energía que realiza en su casa, le cobran de un tiempo 1 a un tiempo 2. Le cobran cada semana, cada 15 días o cada mes. Cada mes. Entonces, acá tiene, pues, esta integral es de un mes, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Claro. Entonces, cuando hable de energía, tiene que siempre relacionarlo con el tiempo. Decir energía no tiene sentido. La energía que consumí en un año, la energía que consumí un día, la energía que consumí un trimestre, entonces tiene que decir siempre el tiempo, horas, días, meses, años. Bueno, este es un instrumento kilowatt-hora, es lo que hay, repito, es un medidor de energía que hay en nuestras casas. Igualito tiene un circuito amperimétrico y un voltimétrico, igual que el batímetro, ¿no? Este es el circuito amperimétrico, o sea, la corriente pasa directamente. Es un instrumento, ¿no? No tiene que consumir energía. Y el otro circuito voltimétrico que está en paralelo, ¿no? Esto sí. Entonces, el medidor de energía también tiene eso, ¿no? Un circuito amperimétrico, que podría ser esto, miren, y un circuito voltimétrico. Acá mejor lo vemos. Acá tiene un circuito amperimétrico y el circuito voltimétrico sería este, ¿no? Que conecta al de abajo. Bueno, este es un medidor, ¿no? Semejante a un batímetro. Entonces, la energía que consume la ciudad de Lima es variable, pues, ¿no? Esto es de acá de las 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Es hora punta. Ya a las medianoche baja. A las 4 o 5 de la mañana ya comienza a subir el consumo. Esto se llama diagrama de carga, ¿no? Un diagrama de carga. Acá están las 24 horas del día y así está variando. Entonces, si esto fuera potencia y esto fuera tiempo, ya un diagrama de potencia. A ver, señorita Orozco, esto es potencia y este es diferencial de tiempo. Usted integra es el área. Es un diagrama potencia-tiempo. Y el área es energía. ¿Una integral es área? ¿Es área o no es área, señorita Orozco? Sí, profesor. Ya. Entonces, es el área, potencia, tiempo. El área, un diagrama potencia, tiempo, ¿cómo se llama? Energía. Ya. Entonces, acá usted pone un diferencial de tiempo y la altura es potencia. Entonces, este diferencial de área, usted lo suma, ¿no? Lo integra desde aquí hasta acá, entonces sería todo el área debajo de la curva. El área debajo de la curva sería la energía consumida por la ciudad de Lima. ¿De acuerdo? A ver, dígalo, por favor. Si tomamos un diferencial de tiempo, tenemos la altura que es la potencia y si sumamos todas esas áreas bajo la curva, nos da la energía consumida. Ya, ok. Esta es la central termoeléctrica. La energía, si es termoeléctrica, la energía del combustible se transforma en energía eléctrica. Si es una central hidroeléctrica, el hidroagua está arriba. Winco está a 1200 metros de altura y se deja caer. Esa energía potencial se transforma en energía eléctrica. Entonces, esas son centrales de transformación. Usted sabe que la energía no se puede crear, solo se puede transformar. Entonces, todas las centrales transforman, ¿no? Transforman un tipo de energía a otro tipo. Entonces, estas son centrales de transformación de la energía o de generación, bueno. Entonces, en líneas de alta tensión, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Por la carretera central, hay 1, 2, 3, hay 3 centrales. La de Huampaní, la de Moyopampa, que está en Chosica,
y la central de Matucana, por la carretera central. Por Ricardo Palma, Chosica, al lado izquierdo está Santa Eulalia. Ahí hay otra hidroeléctrica de Cayahuanca. Y subiendo por los cerros, por arriba hay otra central, Huinco. Hay 5, por decir. Entonces, esas centrales producen energía, hay mucho más pues, a nivel nacional, ¿no? Entonces, esas centrales en alta tensión, 220.000 voltios, 500.000 voltios, ¿no? Envían energía a Tumbes o envían energía a Arequipa, a Tacna. Entonces lo hacen con líneas de alta tensión, 220.000 voltios, 500.000 voltios. Y después lo reparten, ¿no? Cuando llegan a las ciudades, bajan el voltaje. 60.000 voltios, 10.000 voltios, y de 10.000 voltios, 220 voltios en las casas. Grandes consumidores, una siderúrgica, la planta de cemento, en fin, zona industrial y zona residencial, comercial. Este es el diagrama de carga que no se olvida. Estos son la generación y la forma como se reparte. Estos son transformadores, ¿no? Y llega acá en baja tensión para el consumo comercial y doméstico. El diagrama de carga, en verano se consume más energía, en invierno se consume menos. ¿Está usted, señorito Orozco? Sí, profesor. Cuando la corriente en una batería va de menos a más, ¿no? Genera potencia. Y la potencia es voltaje por corriente. Cuando la corriente va de más a menos en una batería, ¿no? Le estamos inyectando corriente a la batería. Entonces la batería absorbe potencia. ¿Cuánto vale la potencia? Voltaje por corriente. Igual, esta es una fuente de voltaje. Una fuente de corriente, igualito, ¿no? Acá la corriente se mantiene constante. Acá, voltaje constante, voltaje constante. Estos son fuentes de voltaje. Esto es ideal. Esta es fuente de corriente ideal. La corriente es constante, fuente de corriente ideal, la corriente constante. El voltaje va a variar, ¿no? La carga aumenta de potencia, entonces la fuente tiene que darle más potencia. Pero la corriente no va a aumentar, porque esto es una fuente de corriente constante. Lo que va a aumentar es el voltaje. Voltaje por corriente y potencia. Entonces, aumenta voltaje, aumenta la potencia. Acá eso, aumenta la carga que está alimentando esta fuente. Entonces, aumenta la potencia de la carga. Entonces, la fuente tiene que aumentar la potencia. La potencia es voltaje por corriente. Como el voltaje es constante y ha aumentado la potencia, la corriente tiene que aumentar. Pero acá la corriente varía, el voltaje no. Acá la corriente es constante, varía el voltaje. Y todos son voltaje por corriente. Por ejemplo, acá la corriente va de menos a más, igual que este. Entonces esta fuente está generando potencia. Acá la corriente va de más a menos, igual que este. La corriente va de más a menos. Entonces la fuente está absorbiendo potencia. Ya, si va para arriba positivo, negativo por abajo, son equivalentes. Acá más menos a la derecha, menos más hacia la derecha, entonces hay que invertir la polaridad de voltaje. Por ejemplo, este transistor, ¿no? Este transistor, la corriente que entra por acá, miren, es casi horizontal, perdón, la corriente a ver, esto ya lo vamos a ver en electrónica. Esto es la base. Este es el colector y este es el emisor. Este punto C, colector, este punto E, emisor. Acá hay el voltaje que hay entre colector y emisor. Voltaje entre colector y emisor. Y esta es la corriente de la base.
Esta es la resistencia a la base, corriente a la base. Bueno, entonces base, colector y emisor. Entonces, acá está saliendo la corriente. Hay una flechita de un diodo. Por acá la corriente del emisor está saliendo. Y los otros dos tienen que entrar. La corriente del colector y la corriente del emisor entra. La suma de esos dos da este. Entonces, acá tenemos un diagrama. Corriente colector es este, ¿no? Corriente colector. Y acá tenemos voltaje colector-emisor. O sea, voltaje entre este punto y este punto. Este es un voltímetro. Y este es un amperímetro. Ya. Entonces, si graficamos la corriente colector con este voltaje, mire, ve, acá la corriente de la base, esta corriente de la base, es constante. La corriente es constante. Eso es lo que estamos diciendo acá, que la corriente es constante. ¿Ve? Esto, las fuentes, esto podemos simular con una batería. La batería se descarga también, pero digamos, en un minuto no se descarga pues casi nada, ¿no? Ya. Entonces, voltaje constante y acá corriente constante. Oye, ¿cuál es el dispositivo que tiene corriente constante? Este de acá. ¿No? Esto puede ser una fuente de corriente, ¿ves? La corriente es constante. Está variando el voltaje, pero la corriente es constante. A ver. Un número, señorito Orozco. 35. ¿Cuánto? 35. Santillán Romero, Brian Andrés. ¿No ha venido? Menos un punto los que no participan. Dígame otro número, señorita. 40. Vela Ortega Kenny Roger. Señor Vela. Señorita, llame pues una persona que esté presente. Otro número. 12. Hola. ¿Cuánto? 12. Espinosa Ramírez Cristian Jesús. Señorita, usted llama a personas, no sé. A ver, otro número. Profesor, disculpe, creo que me llama Miguel Ortega. Disculpe. Creo que me llamó Miguel Ortega. ¿Cómo que creo? ¿Usted no está en clase? Tengo problemas con el audio, profesor. Ya, señor Vela Ortega Kenny Roger, ¿no? Sí, profesor. Ya, la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué dice? Que la suma de voltajes es igual a la salida, por así decirlo. No. No es así, pues, señor. Eso es examen de admisión. Y acabo de decirlo también, usted no está en clase. Mira, si no aplican ustedes adecuadamente la ley de Kirchhoff, por seguro tengan ustedes tan jalados, ¿ah? No puede ser un ingeniero, ¿no? Que son, así es como la ley de la gravedad. Esto tiene que ser evidente, esto no, por favor, ¿ah? A ver, el salón, ¿qué dice la segunda ley de Kirchhoff? ¿Alguien quiere participar, por favor? Profesor. Sí. Anaya Villar, la suma de voltajes en una malla eléctrica es igual a 0. Ya. Ahora, dicho de otra manera, la suma, el aumento de voltajes en una malla es igual a ¿qué? A la bajada de voltaje. Ya, a ver usted mismo. Usted puede girar en este sentido antihorario o puede girar en sentido horario, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, vamos para arriba. De menos a más, ¿aumenta cuánto? 12 vatios. ¿Y acá qué tiene que pasar? ¿Aumenta o disminuye?
Disminuye, pues. Entonces, más, menos, disminuye. ¿Cuánto? 12 voltios, profesor. Muy bien, ya. Ahora, primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que la entrada de corrientes es igual a en un nodo es igual a la salida de corriente. Ya. Acá, ¿cuánto de corriente hay? 3 amperios, profesor. Ya. En este nodo, ¿cuánto entra? 3 amperios. ¿Cuánto debe salir de este nodo? 3 amperios. Ya, muy bien. Entonces, para abajo tenemos 3 amperios. Ya. Ahora, la potencia que es igual. Voltaje por corriente. Por corriente. Ya. Cuando la corriente va de más a menos, ¿está generando o produciendo la fuente? Perdón, cuando la corriente va de más a menos, Está la absorbiendo, fuente profesor. está absorbiendo, ya. ¿Cuánto está absorbiendo esta fuente? 12 voltios. ¿Cuánto? No, 12 no, voltios. potencia. Ah, ya, 12 por 3, 36 vatios, profesor. Muy bien. Está absorbiendo. 36 Sí, vatios está absorbiendo. Ya. Ahora, ¿este qué polaridad tenía? Acá arriba, ¿qué signo tenía? Positivo. ¿De abajo? Negativo. La corriente va de menos a más. ¿Esta Sí, fuente qué está haciendo? Está ¿Absorbe yendo- o genera? Señor, Está generando, suministrando. generando. Ya. ¿Cuánto de voltaje había acá? 12 menos 12 voltios. No, ¿por qué menos? Ah, porque cancela el otro. No, bueno, No. De menos a más, 12 voltios. De más a menos, 12 voltios. Entonces, usted por la corriente va de menos a más, ¿no? Acá es menos y acá más. Entonces dice que esta fuente está generando potencia, ¿de acuerdo? sí, profesor. ¿Cuánto es la potencia que genera esta fuente de corriente? 36 vatios. Ya. La potencia que generó, ¿no?, esta fuente de corriente de 36 vatios lo toma esta fuente de voltaje. ¿Cuánto absorbe? 36 vatios. Y ahí está el balance de potencia. Todo lo que se produce no tienen que usar los demás componentes. En este caso, esta fuente de corriente de 3 amperios, ¿no?, está generando 36 vatios. Y esta fuente de voltaje de 12 vatios está absorbiendo los 36 vatios que le entregó la fuente de corriente. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. A ver, diga. La potencia que está generando el lado izquierdo lo está absorbiendo Un momentito. Este se llama fuente de corriente. ¿Ya? Y este se llama fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Bueno, la potencia que se está generando la fuente de corriente la está absorbiendo la fuente de voltaje ¿Cuánto es esa potencia? de 36 vatios. Ya, a ver, dime un número. 10. 10. Curo Torres, gracias, señor. Sí, profesor. Ya. Repita lo que ha dicho su compañero y mejórelo. Está bien, profesor. Ya mencionó de que la segunda ley de Kirchhoff hace referencia a que en un circuito cerrado la diferencia potencial debe ser igual a 0. También que en el primer Señor, hable circuito, potencia nomás, por favor, tenga la bondad. Estamos hablando de potencia. en el primer circuito, que la potencia es de 36 vatios y que en este caso absorbe potencia, ¿no? Eso sería el resumen, profesor. Repita otra vez, señor. Que para el primer circuito, el circuito absorbe 36 vatios. Señor, usted no está en clase. No, sí estoy prestando atención. No. Usted no está en clase, no sé qué estará haciendo, ¿eh? Tiene menos un punto, señor. Deme un número, por favor. 18. 18. ¿Cuál es su apellido? Curo Torres. Curo Torres. Ya, 18. Machuca Ordóñez. Los que no participan tienen menos un punto. No está el señor Machuca. Otro número, señor Curo.
22. Ordóñez, Osorio, Franco. Sí, profesor, presente. ¿Está en clase, señor? Sí, profesor. ¿Desea que repita o usted puede hacer un resumen? ¿Podría repetirlo una vez más, profesor? Ya, a ver. Mire, cuando la corriente va de menos a más, ¿ya? Cuando la corriente va de menos a más, decimos que está generando potencia, esta fuente. Cuando la corriente ya va de más a menos, decimos que esta fuente está absorbiendo potencia. Y este también es el signo de una resistencia, ¿no? Cuando la corriente va de más a menos, produce caída de voltaje y produce disipación de calor. Ya, pero como esto es una fuente de voltaje, entonces está absorbiendo potencia, ¿no? Es decir, en el caso de la batería, ¿no? Con un cargador de batería le estamos inyectando corriente a la batería porque está descargada. Este es el caso cuando la batería está funcionando bien, ¿no? La batería está dando corriente al circuito del carro, ¿no? Entonces la corriente va de menos a más. Entonces, estos dos conceptos son iguales a esta fuente de corriente. Acá la fuente de voltaje, el voltaje es constante y la corriente varía. La fuente tiene que dar más o menos potencia a la carga. Pero en estos casos los voltajes son constantes, las corrientes son lo que aumentan o disminuyen, porque la potencia es voltaje por corriente. En la fuente de corriente es al revés. Acá la corriente es constante y el voltaje es variable. Si la carga le dice a la fuente, dame más potencia, entonces la potencia es voltaje por corriente. Como la corriente es constante, tiene que aumentar el voltaje. Si la carga le dice a la fuente de corriente, dame menos potencia, la corriente es constante, entonces tiene que bajar el voltaje, ¿no? Entonces le da menos potencia. Entonces el criterio es el mismo. Cuando la corriente va de menos a más, la fuente genera potencia. Acá está, la corriente va de menos a más, la fuente genera potencia. Y cuando la corriente va de más a menos, entonces la fuente absorbe potencia. Acá está. Y las potencias son voltaje por corriente, voltaje por corriente, voltaje por corriente y corriente. Ya vamos a ver que el mismo concepto tiene que aplicar a estas fuentes, ¿no? Controladas o dependientes. Igualito, el mismo concepto. A ver, explique, señor, esto. Sí, está bien. En un circuito, cuando tenemos diversas fuentes, como puede ser una fuente de voltaje o de corriente, la potencia que pueda generar o absorber va a depender de la intensidad de corriente que circule por dicha fuente. En este caso, si la corriente ingresa desde la polaridad positiva, quiere decir que dicha fuente absorbe o disipa energía o potencia. Si ingresa desde la polaridad negativa, va a generar o suministrar potencia. Y bueno, si la fuente tiene intensidad constante, si la carga le pide potencia, va a tener que aumentar el voltaje, ¿no? Ya que la corriente es constante. Y en el caso de que el voltaje sea constante, lo que va a tener que aumentar es la corriente. Ya. Ya. Aplique primera y segunda ley de Kirchhoff. O sea, la potencia es, acá ya tiene voltaje. ¿Cuánto es la corriente? Acá ya tiene la corriente. ¿Cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es el voltaje acá, señor? De 12 voltios. Acá abajo, ¿qué signo hay? Negativo. Ya. Si la corriente va hacia arriba, de menos a más, ¿produce o absorbe? Acaba de decirlo. Produce. Ya. ¿Cuánto de potencia produce? Acá hay más, menos 12 voltios. 12 por 3. 36 ¿Qué cosa? vatios.
Esta fuente de corriente produce 36 vatios. Sí, profesor. ¿Cuánto de corriente pasa por acá? 3 amperios ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Entonces la corriente va 3 amperios de más a menos. Cuando la Ajá. corriente va de más a menos, ¿genera o absorbe? Absorbe ¿Cuánto? 36 vatios. 3 por 12. Absorbe 36 vatios de potencia, Sí, esta fuente de voltaje, y esta fuente de corriente genera 36 vatios de potencia. Entonces, Sí, profesor. todo lo que genera, esto lo absorbe. ¿De acuerdo? sí, sí, profesor. Ahí tiene 36 vatios suministrados y 36 vatios absorbidos. Ya. Ok. Entonces, en nuestro curso vamos a ver 4 tipos de fuentes dependientes. Bueno, por ejemplo, acá tiene usted una flechita. Cuando vea la flechita, es una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, ¿qué valor tiene? G por este voltaje BC, voltaje voltios. ¿Ya? Y la corriente es amperios. G es una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, esta es una fuente de corriente que depende del voltaje BC, que está en una parte del circuito. Todos estos están funcionando dentro de un circuito. A ver, el último señor que participó, ¿cómo se pedía? Ordóñez, profesor. ¿Perdón? Ordóñez, Franco. Deme un número, señor Ordóñez. 10, profesor. A ver, un momentito, por favor. Ordóñez. Ya, este es el número 22. ¿10 me dijo? Sí, profesor. No, el señor Curo no está, creo. Allá, el 12. Tampoco, Espinosa Ramírez. Otro. 25. Ya, 25, Paulino Guzmán, Sheila del Pilar. Sí, profesor. Ya, a ver, señorita. A ver, presta atención. ¿Esta es una fuente de voltaje o corriente? Corriente. Ya. ¿Cuál es la unidad de la corriente? Amperios. Ya, este es amperios. Ujú. Ya. ¿El valor de esta fuente de corriente de qué depende? Depende del voltaje. Ya. ¿Qué unidad tiene voltaje? Volts. Voltios. Entonces, amperios igual una unidad acá por voltios. ¿Qué unidad debe tener G? Aplicando la ley de Ohm. Amperios por voltios. Ajá. Amperio por voltio se llama Siemens. Ujú. Entonces, amperios es igual Siemens por voltio. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces vamos a bautizar. Esta es una fuente de corriente que depende de este valor. Si este voltaje aumenta, entonces aumenta el valor de esta fuente de corriente, ¿no? Esta fuente de corriente está controlado por el voltaje BC. Si el voltaje BC disminuye, ¿qué va a pasar con la corriente? Disminuye también. Disminuye. Entonces, esta fuente lo puede usted llamar de dos maneras. Fuente de corriente dependiente de este voltaje o fuente de corriente controlado por este voltaje. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. A ver, dígame. Que la fuente de corriente puede ser llamada de dos maneras. Fuente de corriente dependiente del voltaje BC o fuente de corriente controlada por el voltaje BC. Ok. Ya. Ahora vamos a ponerle signo menos acá abajo y signo más acá arriba. ¿Ya? Hola. Sí, sí, profesor. No se vaya. Menos vamos a poner abajo y más arriba. La corriente va de menos a más. Ujú. Cuando la corriente va de menos a más, ¿qué hace ¿qué es lo que está haciendo? La fuente. Suministrando energía. Claro, genera o suministra potencia o flujo de energía. ¿De acuerdo? Ujú. Tenemos Sí. que usar esto de acá. Corriente va de menos a más, genera o suministra
Cuando la corriente va de más a menos, absorbe, ¿no? Y si fuera resistencia, disipa. ¿De acuerdo? Sí. Es Sí, lo mismo, profesor. este criterio es lo mismo que acá. Ahora, ese criterio vamos a aplicarlo a la fuente controlada. Vamos a suponer que hay menos acá abajo y más arriba. Entonces, esta fuente, la corriente va de qué signo a qué signo, de menos a más. Ujú. Sí, de Entonces, menos a ¿esta más. fuente qué hace? ¿Genera o absorbe? Genera. Ya. Ahora vamos a suponer que abajo es más y arriba es menos. La corriente va de más a menos. ¿Esta fuente qué hace? Va a absorber Absorbe potencia de potencia. energía. Muy bien. Ya, esta es otra fuente de corriente, igualito que el otro, es una fuente de corriente, controlado por la corriente IC. Entonces, la corriente I, ¿qué unidad tiene? Amperios. Y esta corriente de acá, ¿qué unidad tiene? Amperios también. O sea, amperios, amperios. D, ¿qué unidad tiene? Mm, Adimensional. Adimensional. Ajá. Claro. Ahora usted le pone menos, más acá arriba, genera potencia. Más, menos, absorbe potencia. Ya. Entonces, las fuentes de corriente controladas, estas son fuentes de corriente controladas, pueden depender de un voltaje o de un potencial o pueden depender de otra corriente. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Ya, profesor. ya. Ahora, acá tiene otros dos tipos de fuentes. Esta es fuente de voltaje que depende de este voltaje BC. Entonces, si este es voltio, este es voltio. B adimensional. Este fuente de voltaje depende de esta corriente. Entonces, voltios depende de la corriente. Voltios, amperios. La R es ohmios, ¿no? Ujú. La ley de Ohm, voltios igual ohmios por amperios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta es una fuente de voltaje controlado por este voltaje BC. Esta es una fuente de voltaje controlado o dependiente de la corriente IC. ¿Me deja entender? Sí, profesor. A ver, dígalo. Que en el primer caso el voltaje B es No, controlado. es una fuente, no, tiene que decir, es una fuente de voltaje controlado o dependiente del voltaje BC. Y esta es una fuente de voltaje dependiente o controlado por la corriente IC. Así tiene que decirlo. Ya. Ya, entonces, en el primer caso, la fuente de voltaje B es controlado por el voltaje BC y en el segundo caso, la fuente de voltaje B es controlado o dependiente de la corriente IC. No, 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 no. Ahí, mire, estos dos fuentes son fuentes de voltaje, más o menos, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Estos dos son fuentes de corriente, ¿de acuerdo? Ujú. Ya. Esta es fuente de voltaje, tiene polaridad, ¿de acuerdo? Sí, sí, profesor. Esta es fuente de corriente. O sea, Ujú. hay fuente de voltaje. Estos no dependen de nada, son independientes. ¿De acuerdo? Fuentes independientes. ¿Ya? Fuente Ujú. de voltaje independiente y fuente de corriente independiente. Ya, esta es fuente de corriente. Pero después de la fuente de corriente tiene que decir usted fuente de corriente dependiente del voltaje BC o fuente de corriente controlado por la corriente IC. A ver, dígalo. Fuente de corriente dependiente del voltaje BC y en el caso de abajo es la fuente de corriente controlada por la corriente IC. Ya, ahora comienza con fuente de voltaje. Igual. Ya. El primer caso sería la fuente de voltaje controlada por el voltaje BC y en el segundo caso la fuente de voltaje sería controlada por la corriente IC. En lugar de controlado, diga dependiente. Ya. Entonces, esta es la fuente de voltaje que es dependiente de la corriente IC. Claro, fuente de voltaje dependiente de la corriente IC. Ujú. Ya, ok. Entonces vamos a trabajar también con estos cuatro fuentes. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo sería?
A ver, señorita. ¿Está? Sí, profesor. Ya, apliquemos segunda ley de Kirchhoff. De menos a más, ¿sube o baja? Sube. 35 ¿Cuánto? voltios. Ya, muy 35 bien. voltios. Ya, muy bien. Entonces, va a circular una corriente así. ¿Ya? Entonces, esta fuente produce la corriente hacia la derecha. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Ya, ok. Entonces, dice acá, hay una caída Bx. Después acá tiene una fuente controlada que depende de este voltaje. Es una fuente de voltaje que depende de este voltaje. Ya, a ver. ¿Cuánto aquí, cuánto de voltaje en función de Bx sería? Función de Bx. Parta usted el signo más. Será menos 35 más Bx más 2Bx. Sería 3Bx menos 35. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, este 35 lo voy a poner acá. Ya. A ver. Bueno, acá le he aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, también puede hacerlo tocando el primer signo. Menos 35 más Bx más 2Bx menos B0. ¿Ya? Tocando el primer signo. ¿Me dejó entender? Sí, sí, profesor. A ver, dígalo. Menos 35. Después. Después sería más Bx más 2Bx y luego menos B sub 0. Acá está, ¿cierto? Ya, hemos aplicado balance de voltaje. Ya. Aplicando la ley de Ohm. Bx es igual a 10 por I. ¿De acuerdo? Resistencia por corriente. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Acá B0. Ahora, mire, la corriente tiene que ir de más a menos. ¿De acuerdo? Sí. Pero acá va la corriente de menos a más. Entonces, ¿qué le parece si le cambiamos la polaridad? Acá ponemos más y acá menos. ¿Cuánto sería B? B0. Menos B0, ¿no? Sí, profesor. Menos B0. Ya, ahora es más, menos, correcto. La corriente va de más a menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. O sea, menos B0 sería resistencia por corriente. Aquí está. ¿De acuerdo? Sí. ¿Seguro? ¿O lo repito? ¿Se lo puede repetir, por favor? Ya, la corriente al pasar por una resistencia produce caída de voltaje. ¿Esta corriente al pasar por 5 ohmios está produciendo caída de voltaje? No. No. Entonces, para que sea congruente, ¿no?, con el efecto físico, acá tiene que ir más y acá tiene que ir menos, ¿no? Sí, entonces, profesor. cambia el signo, pues. En lugar de poner más B0, pone menos B0, y acá pone más, y acá menos, y recién aplica la ley de Ohm. Recién aplica la fórmula de Ohm. ¿Qué dice la relación de Ohm? Voltaje igual resistencia por corriente. ¿De acuerdo? Hola. Sí. Señorita, no se quede dormida, pues. Sí, profesor. Aplique la ley de Ohm aquí, por favor. Sí. Ya, en el caso de B sub 0 sería B sub 0 igual acá está, a resistencia la corriente por corriente. la resistencia 5 por I ohmios. es el voltaje. ¿Ya? Resistencia Sí. por corriente es el voltaje que hay acá. ¿Qué signo debe tener acá arriba? Hay más. Más, pero no hay más acá, pues. Entonces, para que haya más acá y menos acá, ¿qué signo debe ponerle? Negativo. Así, esto, pues, tiene que aplicar esto. Ya, ha invertido la polaridad, entonces le cambia el signo. Acá era más, acá pone menos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya.
Ya, entonces sería ¿cuánto? Menos B0 igual a... 5 por I. Ahí está. Es este, ¿no? Ujú. Ya. Ok, entonces Bx es 10i y B0 es menos 5i. ¿Ya? Lo reemplaza acá. ¿Ya? Y de ahí despeja la i y vale 1 amperio. Ujú. ¿Ya? Y entonces acá 10 por 1, 10, 5 por 1, 5. ¿Ya? Y ahí hay esos valores. ¿Algún comentario? Ha aplicado primera, segunda ley de Kirchhoff y el concepto de la ley de Ohm. Ujú. Ya, bueno, todos estos son aplicar primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. A ver, un momentito, tengo que tomar listo. Mire, por favor, ya les he comentado, jóvenes, háganme caso. Este curso es bien fácil, tan fácil como el curso de geometría descriptiva. Señorita, ¿cuál es su apellido? Paulino, profesor. ¿Qué número es usted? Paulino, la 25. Ujú. Señorita Paulino, ¿usted ha llevado geometría descriptiva? ¿Dibujo? Sí, dibujo en ingeniería. Por eso, una parte de dibujo es geometría descriptiva. Ujú. ¿Recuerda? Sí, profesor. Ya. ¿La teoría descriptiva es muy complicado? La aplicación. No, la teoría estoy hablando. En teoría no Ya, mucho. a eso. Ve usted acá la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm. Esa teoría es simple. Pero los exámenes Ujú. vienen así como esto. Que si usted no practica, ¿no? No va a tener dificultad. Igualito es en geometría descriptiva. ¿Usted cree que sin practicar geometría descriptiva puede pasar el curso? ¿Solo con la No, teoría? profesor. No, ¿Ah? no es suficiente. Igualito es este curso, ¿ah? Es fácil. Pero si no lo practica, no lo van a pasar. Es igualito que geometría descriptiva. Las prácticas, los exámenes tienen sus niveles, porque es análisis. Ya, ¿me dejó entender? Sí, profesor. Ya, ok. Voy a tomar asistencia. Un momentito. Alarcón, Alarcón presente. Alvarado, Presente, Álvarez. profesor. Alvarado presente. Por favor, esténse atentos. Álvarez, Anaya, Presente, profesor. Cajas, Cajas presente. Castro, Presente, profesor. Checa, Checa presente. Iriaco, Cruzat, Curo, Presente. Curo presente. señorita Cruzat, ¿está? Profesor presente. Me avisan. Ya, gracias. Curo, presente. Helera, Presente. Espinosa, Flores, Presente. Galarza, Giral, Presente, profe. Grados. Presente, profesor, buenos días. Buena joven. Jiménez. Presente Jiménez, profesor. Machuca. Presente. Mandujano. Andujano presente, profesor. Moriano. Moriano presente. Orcotoma. Orcotoma presente, profesor. Ya, gracias, señor. Ordóñez. Presente, profesor. Orozco. Presente, profesor. Osco. Osco presente, profesor. Paulino. Presente, profesor. Quispe.
Ramírez, Presente, profesor. Ramírez Barrientos, Ramírez, Ramón Alejandro, Rivera Pérez, Presente, profesor. Rodríguez Guevara, Presente, profesor. Román Poma, Presente, profesor. Roque Tranca, Presente, profesor. Rosales, Presente, Rosales, profesor. Sandillán, Torrejón, Presente, Torrejón, profesor. Torres, Presente, profesor. Vargas, Presente. Vázquez, Presente, profesor. Vela, Presente. Villa. Presente, profesor. Ya. No están los alumnos siguientes: Álvarez, Siriaco, Espinosa, Galarza. Profesor, Galarza sí se encuentra, puso presente en el chat. Ya, señor, gracias. Quispe, Ramón, Sandillán. Ya, listo. ¿Algún comentario? Cierro. Ya. Vamos a descansar 10 minutos. Ya, hasta las 10:10. Regresamos. Gracias, joven.
Hola, ¿están jóvenes? Sí, profesor. No, ok. Sí, profesor. A ver, veamos este ejercicio rápidamente. Acá tenemos una fuente de corriente independiente. Siempre va a fluir 6 amperios. Si hay una resistencia variable, entonces va a hacer que varíen los voltajes y corrientes. Entonces, acá puede variar el voltaje, pero no la corriente. Acá hay una fuente de corriente controlado por la corriente I0. ¿Dónde está la corriente I0? Está acá. ¿No? Entonces, esto es una fuente de corriente que depende del valor I0 y el valor I0 está circulando por la resistencia de ozono. Entonces, vamos a calcular B0 y 0. Ya. A ver. Hacemos balance de corriente. Balance de corriente. Esto es un solo nodo. Entonces, ahí hay una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas. Este es el nodo A. Entra 6 amperios, sale I0 entre 4, y acá puede dividir B0 entre 8, o puede poner la letra I, como quiera. I es igual voltaje entre resistencia. Ya, ahí lo tiene. 6 que entra igual a este que sale, más este que sale, más este que sale. La suma es de 3 corrientes. Ya. 1, 2, 3, 4. Están en paralelo. Bueno, de acá de menos a más sube B0. Acá de más a menos baja B0. De menos a más sube B0, de más a menos baja B0. De menos a más sube B0, de más a menos baja B0. Todos tienen B0. ¿No? Aplicando segunda ley, automáticamente nos dicen que todos tienen voltaje B0. Entonces, esta corriente es este voltaje B0 entre 2. Esta corriente es B0 entre 8, la ley de Ohm. Entonces, reemplazamos I0 en función de B0 y la I en función de B0 en esta ecuación. Entonces, todos están en función de B0. De ahí despejamos 8 voltios. B0 vale 8 voltios. Entonces, 8 entre 2, 4. Y 0 vale 4. La ley de Ohm. Vamos a trabajar con condensadores, con bobinas ideales, con resistores. Bueno, esto acabo de comentar. La resistencia, la corriente que pasa por una resistencia, ¿no? Produce una caída de voltaje, R por I, y este voltaje es la diferencia de potencial, potencial en A menos potencial en B. Se escribe también así, ¿no? Voltaje, caída de voltaje en la resistencia R, es el voltaje entre los nodos AB, y es diferencia de potencial. Un potencial es un voltaje medido con respecto a tierra. O sea, pone usted su multitester, el voltímetro, una punta pone acá y la otra pone tierra. Tierra tiene valor 0 voltios, ¿no? Entonces, el potencial en A será el voltaje medido en A con respecto a tierra. Esto, igual acá. Este es el voltaje medido con respecto a tierra, el potencial en B. Aquí la corriente va hacia la izquierda. Entonces, caída de voltaje BA. ¿No? Caída de voltaje BA. O sea, potencial en B menos potencial en A. Ahora, si usted quiere poner A menos B, factoriza el signo menos y lo queda este de aquí. En pocas palabras, usted tiene más menos voltaje AB, usted quiere poner menos acá en el lado izquierdo,
¿Ya? Acá está. Y más en el lado derecho. Entonces tiene que cambiar el signo de AB. Ahí lo tiene. Ahí está la demostración. Y lo que acabo de escribir, la corriente es igual al voltaje entre las resistencias, pero el voltaje es potencial A menos B. Ya, esto vamos a usarlo con mucha frecuencia. Ya, corriente igual, voltaje entre resistencia o diferencia de potencial entre resistencia. 1 sobre la resistencia es la conductancia. La resistencia es ohmios, la conductancia es Siemens. Ahí tiene la letra S, Siemens. ¿No? La conductancia, la inversa de la resistencia, conductancia Siemens, y este es 1 sobre ohmio. ¿No? Y lo que su compañera decía, amperios sobre voltios, Siemens. Bueno, ahí ya esto ya lo conocen, ¿no? La corriente es la misma, se suma la resistencia, tiene la resistencia equivalente. Y hay una distribución de voltajes, divisor de voltaje. El voltaje en 2 es una parte del voltaje total en proporción a R2 dividido entre la suma. ¿Sí? Lo mismo en paralelo. La resistencia equivalente, la corriente que entra se reparte I1 y 2. La corriente I1, por divisor de corriente, la corriente I2 es una parte de la corriente total I en proporción a 1 sobre R2 dividido entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y haciendo simplificaciones, eso es general. Pero cuando hay dos resistencias, ¿no? Esta corriente I2 es una parte de la corriente total I multiplicado por la otra resistencia dividido entre la suma. Divisor de corriente. Circuito abierto, corriente 0. Ya. Por ejemplo, acá tiene un voltímetro. El voltímetro tiene una resistencia muy grande que no permite que pase la corriente por acá. Entonces la corriente va a pasar así. ¿No? Por acá no, el voltímetro no. Entonces llega la corriente acá, por acá también, de aquí sale una corriente, una parte va por acá y la otra parte va por acá, se juntan y sale por tierra. Este punto es igual a este punto. Entonces la corriente viene, circula por acá, entra aquí, se reparte uno, se reparte el otro, se suma, entra a tierra, sale de tierra y así. Entonces repito, acá la resistencia es muy grande. La inversa de la resistencia es la conductancia. Corriente 0, es un voltímetro. Entonces esto es como si no hubiera nada, que hay una resistencia muy grande. Pero acá no pasa corriente. Circuito abierto. Cortocircuito, acá la resistencia es un amperímetro. Su resistencia es 0. Entonces es como si estuviera aquí un cable, ¿no? Un cable. ¿Okay? Esto estuviera un cable. Entonces viene la corriente por acá, una parte va por aquí y la otra va por acá. ¿No? Una va por aquí y la otra. Bueno, este punto DE es este. Es el mismo. Entonces, esto es como si fuera un solo punto. Entonces esas dos corrientes llegan a este nodo, una parte va por acá y la otra parte va por acá. Es lo mismo que esto, ¿no? La corriente R1, la corriente R3, la corriente R1, la corriente R3 llegan a este nodo. Se suman los dos y esa corriente se reparte, una parte por acá y otra parte. Entonces, la corriente IR1, la corriente I3 llegan a un punto, ¿no? Y de ese punto una parte va por acá y la otra va por acá. Ahí está. Entonces, esto de aquí, cuando es un cable, se llama cortocircuito, ¿no? Cortocircuito. Conexión delta y conexión estrella. Usted quiere pasar de delta a estrella, ¿cuánto vale R1, R2, R3 en función de RABC? Entonces, R1
¿no? Sale del nodo N1, acá está R1. Entonces, este R1 está en función, ¿no? La RB converge a N1, RC converge a N1. Entonces, este R1 que converge a N1, ¿no? Es igual al producto de estos dos, B por C, dividido entre la suma de los tres. El nodo 2 está relacionado con R2. O sea, R2 es igual al producto de estos dos, A por C, dividido entre la suma de los tres. R3 está relacionado con N3, ¿no? Este sería R3, es igual al producto de estos dos, AB, dividido entre la suma de los tres. Ahora, si usted quiere pasar este de delta a estrella, hay que calcular R1, R2, R3, aquí está. Ahora, para pasar de estrella a delta, ¿cuánto vale RA en función de R1, R2, R1, R2, R3? RA une N3 con N2. No, aquí está RA. RA. Entonces, RA está relacionado con 3 y 2. Entonces, puede decir RA es la suma de R2 más R3. Acá está, R2 más R3. Más el producto de R2 por 3. Acá está, R2 por 3. Acá está, R2 por 3. Dividido entre la resistencia que falta, R1. A ver otra vez. Queremos calcular RA, ¿no? Transformación de estrella a delta. ¿Cuánto vale RA en función de R1, R2, R3? RA está entre N3 y N2. Está acá, ¿no? RA. Entonces, y R3 converge a N3, R2 converge a N2. Entonces, RA, que está aquí, es igual a la suma de estos dos, R2 más R3, ¿no? Sería R2 más R3. R1 con R1 se elimina. Más el producto de estos dos, R2 por R3, aquí está, dividido entre la resistencia que falta, R1. RC, acá está RC. Aquí es igual a la suma de estos dos, ¿no? RC. Sería RC. Se elimina R3 y R3 queda R1, R2. Ahí está. Más el producto de R1 por R2, ahí está. Dividido entre la resistencia que falta. Bueno, entonces ahí tiene transformación de delta a estrella y estrella a delta. También vamos a usar esto en trifásico. Entonces la fase A, la fase R, la fase S, la fase T, fase R, fase S y fase T. Bueno, esto lo vamos a ver después. Ya. Aquí tenemos tres baterías, de menos a más, de más a menos, de menos a más. Podemos reemplazar con una sola batería. A ver, el número 17, Jiménez Guamaní. Sí, profesor. Señor Jiménez. Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a colocar una sola batería y tiene que ser la suma de estos tres valores. Esta batería tiene más arriba y menos abajo, así como este, menos arriba, más abajo. Entonces, a este de acá hay que ponerle menos y acá más. Entonces, si le cambiamos la polaridad B2, ¿qué signo tiene? Negativo. Ya, ahora acá es menos más. Menos más, menos más, menos más. ¿De acuerdo? Entonces sería este, menos más. ¿Cuánto vale B? La suma de los tres. B1, este le cambió para que sea menos más el signo, menos B2 más B3. Ahí lo tiene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya.
Ahora, la suma de estas tres fuentes de corriente, bueno, usted desea que con una fuente de corriente equivalente orientado hacia arriba. Ya, este va para arriba, este va para arriba, y si esta corriente va para arriba, ¿cuánto vale I2? Menos. Y dos. Menos. Ya, entonces los tres están hacia arriba, se suman los tres. 1 menos 2 más 3. 1 menos 2 más 3. Ya. ¿Se entiende, señor? Sí, se entiende. Ya, ok. Ya. Transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente. Pero la fuente de voltaje debe tener en serie una resistencia. ¿Ya? Esto puede ser una fuente real y esta es su resistencia interna. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene así, ¿ya? Lo transforma a una fuente de corriente. ¿Ya? La corriente es voltaje entre resistencia. Ahí está, la corriente es voltaje entre resistencia. ¿La corriente va hacia arriba o hacia abajo? Cuando la polaridad es menos más va para arriba, la corriente va hacia arriba. Y la resistencia la pone usted en paralelo. A ver, aquí está abierto estos puntos. ¿Ya? Estos puntos están abiertos. Señor Jiménez. Dígame. Están abiertos. La corriente aquí vale 0. Sí, está bien. El voltaje aquí vale 0. Resistencia por corriente, 0. Voltaje 0. ¿Cuánto vale el voltaje entre estos dos puntos? De menos a más sube B y acá. Señor. Entre esos puntos es voltaje, el mismo voltaje, V. Ya, la voltaje B, más o menos, ¿no? Claro. Ya. Ahora esta corriente, ¿cuánto vale? B entre R, ¿no? Sí. Ya. Acá está abierto. ¿Cuánto vale la corriente acá? 0. 0. Entonces esta corriente circula así. Exacto. Produce una caída más menos. Multiplique B entre R por R. ¿Cuánto da? ¿Cómo? Multiplique esta corriente por R. La ley de Ohm. ¿Qué signo va arriba? Más. Más, pues, porque esta corriente produce caída de voltaje. Más, menos. Entonces, acá hay más, menos, ¿qué voltaje? V. Ya, y acá, este voltaje de acá, ¿no? De menos a más sube, acá de más a menos baja. B, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, V, sí. Es lo mismo que esto, ¿no? Claro. Acá también hay B, ¿no? Sí. Entonces, está bien, pues son equivalentes. Ahora, cuando usted tenga una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿ya? Puede hacer la transformación a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. A ver, ¿cómo hace la transformación de una fuente de corriente real a una fuente de voltaje real? La resistencia la pone en serie y la fuente de corriente se transforma en una fuente de voltaje. ¿Qué valor tiene? Multiplique la corriente por la resistencia. Ese es el valor de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Claro, esta corriente por esta resistencia da B, pues, ¿no? Ya, entonces, R por I, acá tiene R por I es B, acá está B, ¿no? R por I es B, ahí está B. Multiplica resistencia por la corriente y ya tiene esto. Ahora, la polaridad, cuando la corriente vaya hacia arriba, entonces la polaridad menos más tiene que ir arriba. Ya, entonces, transforma fuente de voltaje real a fuente de corriente real. Así. Y de fuente de corriente real a fuente de voltaje real. ¿Algún comentario, señor? Por ejemplo, acá tiene 100 voltios y 20 ohmios. Quiero pasar a fuente corriente. Y a ojos cerrados, los 20 ohmios se van en paralelo. Y la corriente será 100 entre 20, 5. La corriente va hacia arriba, hacia abajo. Como la polaridad de menos a más va para arriba, va para arriba. ¿Por qué? Porque esta corriente va a producir una caída acá, de arriba hacia abajo. 5 por 20, 100. 100 voltios. Más, menos. Acá, más, menos, 100. Más, menos, 100. Más, menos, 100. ¿No? Por eso. ¿Alguna consulta? No por mi parte, profesor. Ya.
Bueno, acá fuente de voltaje en serie con una resistencia, fuente de corriente en paralelo con la resistencia, lo que acabamos de ver. Acá fuente de corriente se transforma a fuente de tensión. Resistencia por corriente, 10 por 10, 100. El voltaje vale 100. Y la resistencia automáticamente lo ponemos en serie. ¿Y cuál es la polaridad de esta fuente? Cuando la corriente va hacia arriba, entonces tiene que poner la polaridad menos más hacia arriba. Ya lo que acabamos de ver. De menos a más sube, de menos a más sube. Entonces acá hay una fuente de menos a más sube, la suma de los dos. Ahora usted quiere poner menos arriba y más abajo, entonces cambia el signo. Esto era más B, ahora le ponen menos B. Bueno, igual esto es... Ahora acá, por ejemplo, estas tres corrientes tienen que ser iguales. La corriente I1 entra a este nodo, de este nodo sale la corriente I2. La corriente I2 entra a este nodo, de ese nodo sale la corriente I3. Las tres corrientes tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Si no, se estarían yendo contra la primera ley de Kirchhoff. Esto va para arriba, esto va para arriba, y queremos que una fuente de corriente hacia arriba, entonces esto tiene que ir arriba, negativo. 1 más 2 menos 3. 1 más 2 menos 3. Menos más, menos más, menos más. Este tiene menos más, entonces la suma de los tres. B es la suma de los tres. A ver, cuando tenemos un elemento en serie con una fuente de corriente, entonces esta fuente de corriente es constante. Haya este elemento o no haya este elemento, la corriente I siempre va a entrar a este circuito. ¿No? Siempre, porque este es constante. Entonces, si usted le quita este elemento, entonces siempre la corriente va a entrar I. ¿De acuerdo? En el libro de Morales eso se llama RINCE, rama independiente del circuito equivalente. No importa cómo se llame. ¿Ya? Entonces, repito, haya o no haya este circuito, este sistema, este elemento, esta fuente de corriente nos va a dar siempre la corriente I a este circuito. Entonces, este sistema o este elemento se llama redundante. ¿No? Una fuente de corriente. Ahora, claro, cuando hay que hacer balance de potencia, ahí sí hay que tenerlo presente, pues, ¿no? Porque acá hay un voltaje por una corriente, ahí es potencia. Pero cuando usted quiera calcular voltajes y corrientes acá adentro, usted puede retirar esto. Con un ejemplo lo vamos a ver. Pero repito, cuando hay que calcular potencias, sí hay que considerar esto. Lo mismo acá, cuando esto es fuente de corriente en serie, siempre pasa la corriente. Fuente de voltaje en paralelo, siempre va a haber este voltaje B, haya este elemento o no haya. Siempre le aplicará el voltaje BF. Este voltaje siempre estará acá. De menos a más sube, más a menos baja BF. Pero cuando hay que calcular potencia, sí hay que, este consume o produce potencia. Eso es solo para calcular voltajes y corrientes dentro. A ver, vamos a calcular la resistencia equivalente entre A y B. Lo que hemos dicho, no debe haber ninguna fuente
¿ya? Ninguna fuente produciendo energía, porque acá le vamos a conectar el ohmímetro, ¿no? El multímetro. Y el multímetro tiene batería. Acá hay 48 voltios, 120 voltios. 120 voltios le va a hacer ingresar corriente al ohmímetro y el fusible que tiene lo va a hacer volar. Mucho voltaje. Repito entonces, para calcular o medir la resistencia total, tiene que desconectar toda la fuente. Ya. Entonces retiramos todas las fuentes. Ya. En su lugar dejamos cortocircuito. ¿Por qué cortocircuito? Por decir, este punto tiene más 120 voltios con respecto a este punto de acá, ¿no? Este tiene mayor potencial, más 120 voltios con respecto a este, ¿no? Hay una diferencia de potencial acá de 120 voltios. Si retiro la fuente y pongo un cable, este punto de arriba es igual al punto de abajo. Entonces el potencial de arriba es igual al potencial de abajo. La diferencia de esos dos valores iguales da 0. El voltaje sería 0, ya no 120 voltios. Claro, hemos retirado, hemos desconectado esta fuente. No vaya a decir que cortocircuito la fuente. No. Por ejemplo, si usted pone un cable acá, vamos a suponer que valga 0.01 ohmio. 0.01 ohmio. A ver, vamos a conversar con alguien. Número 13, Flores Cóndor. Número 13. Sí, profesor. Hola. Sí, profesor, ¿me escucha? Vamos a poner un cable acá en paralelo con este fuente de 120 voltios. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Entonces, ese cable, escuche bien, tiene una resistencia interna de 0,01 ohmio. ¿Qué resistencia interna tiene ese cable? 0,01 ohmio. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué voltaje tendrá? Si está en paralelo, acá hay una resistencia. De menos a más, ya. De menos a más sube 120 voltios. Acá hay una resistencia. Entonces, de más a menos baja 120 voltios, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿cuánto de corriente circula? Aplicando la ley de Ohm. Voltaje que vale 120 voltios entre la resistencia. ¿Cuánto era la resistencia? De 0,01. Divida, por favor. ¿Cuánto de corriente pasa por esa resistencia de 0,01 ohmio? 12.000. ¿Cuánto? 12.000 amperes. Claro, 12.000. Eso es lo que produce incendio. Es un cortocircuito. 12.000 amperios. Entonces, nosotros no estamos diciendo, oiga, yo voy a cortocircuitar la fuente. No. Retira usted la fuente y en su lugar deja un cortocircuito. A ver, dígalo, por favor. Se retira la fuente y en lugar se deja un cortocircuito. Ya. ¿Y cuánto vale el voltaje en ese cortocircuito? 0. 0 voltios, pues. ¿Por qué? Porque el punto, por ejemplo acá, este punto de acá tiene un potencial de 120 voltios con respecto al de abajo, cuando está conectado la fuente. Este punto tiene un potencial mayor de 120 voltios con respecto al de abajo. Dígalo, por favor. El punto superior tiene un voltaje superior al de abajo, en 120 voltios. Ya, entonces cuando usted retira la fuente y pone un cable sin resistencia, ¿cuánto vale el potencial de arriba o cuánto vale la diferencia de potencial? El punto de arriba menos el punto de abajo, como son iguales, tienen el mismo potencial,
¿Cuánto vale la diferencia? 0 ¿Cero qué? voltios. Voltios. ¿Ya ve? Entonces, ya retiró. Ahora este vale 0 voltios. Acá, para que estos 12 amperios se transformen en 0 amperios, usted retira la fuente y para que no pase corriente, ¿qué hace? ¿Cortocircuita o lo abre? Abro. Lo abre, pues. Igual que el tomacorriente. Cuando usted apaga la luz, abre, corriente 0. Entonces, acá está abierto, ya no circula, corriente 0. Acá, cortocircuito, retirando. Acá, retirando, cortocircuito. Acá, abierto. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Todo lo que son fuentes de corriente, abierto, la rama. Acá, abierto. Todo lo que son fuentes de corriente, acá, cortocircuito, cortocircuito, cortocircuito. Ya. Entonces, esto está, 6 y 3 están en paralelo, ¿verdad? Sí, Hola. profesor. Sí, profesor. Ya, ¿cuánto sería? 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. 2. En serie con 4. 2 más 4, 6. 6. 6 en paralelo con 24. 6 por 24 entre 6 más 24. 6 por 24 entre 30. ¿Cuánto da? 4.8. Ya, esa sería la resistencia equivalente. Bueno, hemos repasado un poquito lo que ustedes saben. Les sugiero que repasen. Ahí está en el libro de Dorf, está ahí está en el aula virtual. Bueno, consultas. Ya, les sugiero que repasen, jóvenes, por favor. Y los ejercicios que les he enviado por WhatsApp el día viernes, se los voy a explicar. Bien, si no hay consultas, nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Repasen, por favor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, felicidades. Cuídense.